Les damos la bienvenida a esta jornada de residencias pediátricas. Gracias por participar de este espacio de encuentro. Hola, buenas tardes. Bueno, como dijo José, yo soy Nadia, de tercer año de la carrera de medicina de la especialidad de pediatría articulada con neonatología. Voy a presentar el caso de un pacientito que estuvo por nuestro hospital bastante conocido. Como introducción voy a explicar de qué es la susceptibilidad mendeliana a las infecciones por micobacterias. En este paciente en particular es por una mutación del gen que codifica el receptor de la interleuquina 12, específicamente la subunidad beta 1. Como pueden ver en la imagen, el receptor de la interleuquina 12 está compuesto por dos partes, la beta 1 y la beta 2. En el caso particular de este paciente tenía una mutación en beta 1. Que predispone a infecciones por organismos intracelulares, entre ellos la salmonela. Vamos a presentar un caso de un paciente de 2 años con esta enfermedad diagnosticada ya conocida, que consultó por lesiones purpúricas que fueron priorizando miembros inferiores y que fueron la manifestación inicial de una salmonelosis invasiva. Los objetivos fueron presentar la secuencia clínica, la evolución de este paciente, identificar los hallazgos en los estudios complementarios que guiaron el diagnóstico y analizar los posibles mecanismos fisiopatológicos que generaron estas complicaciones, ¿no? A su vez, para la confección de este reporte se realizó la revisión de la bibliografía, que había más de la bibliografía, y vamos a destacar principalmente el reconocimiento y la duda temprana, ¿no?, de predisposiciones inmunitarias o inmunodeficiencias en manifestaciones iniciales graves y que no son bastante comunes en los pacientes pediátricos. Como presentación del caso tenemos un paciente masculino de 2 años, oriundo de la ciudad de Corrientes capital, ya con diagnóstico conocido de esta inmunodeficiencia mencionada, que consulta por placas eritematoveláceas dolorosas que aparecen de manera ascendente en miembros inferiores de 20 días aproximadamente de evolución. Inicialmente, al inicio del cuadro, presenta un cuadro de bienes superiores con algunos síntomas gastrointestinales, como se darán cuenta bastante común en los pacientes pediátricos, sin ningún episodio febril, que luego prioriza con estas lesiones, ¿no? Y ahí es cuando consulta. Como contexto sociofamiliar, de una casa que cuenta con todos los servicios básicos, convive con 3 perros. Bastante importante, tenía exposición a un gallinero y consumo de huevos caseros que eran cocinados junto con otros alimentos, en las mismas ollas con sus cáscaras. Tiene 2 hermanos con la misma inmunodeficiencia, por una mutación homocigota del gen que codifica el receptor de la interleuquina 12, y esto se conoce porque el mayor de ellos presenta una enfermedad, una infección diseminada por Mycobacterium tuberculosis secundaria a la inmunización en la etapa neonatal, ¿no? Ahí es cuando el hermano presenta las complicaciones de la enfermedad, se realiza el diagnóstico en la consejería genética de los demás hermanos. Cuando el paciente concurre al hospital, ¿no?, al hospital de la capital correntina, en el examen físico presentan los miembros inferiores con lesiones eritematoveláceas no blanqueables y que se veían con algunos hematomas como pueden ver en las imágenes, ¿sí? En algunas de ellas podemos ver que son como más petequias purpúricas y en otras son más placas, como hematomas más grandes. El resto del examen físico no tenía particularidades, tanto en la parte cardiovascular como respiratoria. El paciente estaba en buen estado general, afebril. Se realizó un laboratorio en el contexto de esta enfermedad de base conocida, en donde presentó anemia microcítica, leucocitosis, trombocitosis y reactantes de fase aguda elevada. Más adelante se amplió el estudio sospechando enfermedades autoinmunes y lo que se descubrió es que tenía un FAN positivo. Se realizaron otras serologías y otras imágenes donde no se encontró ningún hallazgo positivo. Se realizaron hemocultivos, coprocultivos y otros cultivos más, en donde como positivo tenemos los hemocultivos y el coprocultivo positivo a salmonella entérica del grupo A. Inicia el tratamiento y a las 72 horas negativiza estos cultivos. Se hizo un estudio de screening para micobacterias, considerando, ¿no?, la patología de base, que resultaron negativos. Ya tenía otros estudios para micobacterias previos, negativos. Más adelante, durante su internación, fue como que primero se priorizó, ¿no?, esta enfermedad de base del paciente y su estado clínico favorable para descartar complicaciones sistémicas, y
más adelante, se realizó la interconsulta con servicio de dermatología cuando ya las lesiones tenían una resolución clínica y ellos asumieron el cuadro como una púrpura fulminans secundario a una bacteria. Bueno, entonces teniendo en cuenta todo esto, las lesiones purpúricas, el diagnóstico previo de la inmunodeficiencia que vuelve al paciente susceptible para infecciones, para bacterias intracelulares, la púrpura fulminans y los cultivos positivos nos guiaron a este diagnóstico, ¿no? Como tratamiento inicialmente se establece una terapia empírica amplia con clindamicina y amikacina en contexto de paciente inmunocomprometido, que luego al recibir los resultados de los cultivos se adapta, ¿no?, a la antibiótico-terapia dirigida con ceftriaxona que cumple 14 días. Obviamente dirigida al antibiograma reportado por bacteriología. La evolución fue favorable, los hemocultivos negativizaron a las 72 horas, las lesiones purpúricas resolvieron espontáneamente, no presentó complicaciones sistémicas. Como discusión, los pacientes con inmunodeficiencia, específicamente inmunodeficiencias por mutaciones en el gen que codifica el receptor de interleuquina 12, presentan susceptibilidad a infecciones por bacterias o patógenos intracelulares, entre ellos las micobacterias y la salmonela. ¿Por qué? Porque se genera una alteración, ¿no?, en la señalización de la interleuquina 12 y esto inhibe la producción de interferón gamma, que son fundamentales para la activación macrofágica y el combatir, digamos, esta infección. La púrpura fulminans asociada a salmonela es muy inusual, especialmente en pediatría. Siempre que tengamos púrpura fulminans, esto va a implicar daño endotelial grave, va a consumir factores de coagulación y va a generar microtrombosis dérmica que se va a manifestar en las lesiones que estamos viendo y que vimos en nuestro paciente. Pueden evolucionar con necrosis y con manifestaciones sistémicas como shock séptico y falla multiorgánica. Bueno, como conclusión, yo quería ilustrar, ¿no?, una manifestación atípica de salmonelosis invasiva en un paciente inmunodeficiente, destacando que la manifestación inicial fue una enfermedad cutánea severa. Siempre que tengamos un cuadro atípico, especialmente en pediatría, tenemos que sospechar estas inmunodeficiencias primarias, ¿sí?, más en nuestro medio. En el caso de él y de sus hermanos, la mutación del gen es homocigota. Tenemos otras enfermedades en nuestro medio que también se manifiestan por la consanguinidad de los padres. En el caso de ellos, lo niegan, pero bueno, ambos tenían el gen recesivo, así que la enfermedad se presentó en todos sus hijos. Bueno, entonces, siempre que presentemos cuadros atípicos, tenemos que sospechar de estas inmunodeficiencias, más si son bacterias intracelulares, como la salmonela, que en un paciente inmunocompetente nos generaría un cuadro tan florido como este. Muchas gracias.